Fíjate, Víctor, que hace pocos días publiqué una fotografía donde estábamos manifestándonos varios fotógrafos y periodistas. Bueno, no, creo que el único reportero ahí era yo. Y el resto está ahí el Ulises Ruiz, el Rafa Durán, Juan Carlos Rojas, nuestro gran amigo que está en España, en fin. Y me llamó mucho la atención las reacciones que hubo, porque te recordarás a nuestra gran amiga Tatiana Rosales, claro, con quien tuve oportunidad de trabajar algún tiempo cuando coordinaba la sección de sociales del Universal, y recordaba en aquel tiempo, que nos tocó la famosa intoxicación de conocido restaurante y salón social de aquí de Puebla, Bodegas del Molino. Sí, Bodegas del Molino, en Bodegas del Molino. Sí. No, fue en Bodegas del Molino. Y pero entonces fue una segunda intoxicación famosa. Bueno, sí, y oye, y de veras, y fue el mismo cocinero, mano. Porque el que tú hablas, sí, fue el mismo cocinero. Qué barbaridad, ahorita me estoy acordando. Y fíjate que estaba yo recordándolo porque recuerdo que fue la boda de conocida debutante en Socialité de apellido Balcázar, y con uno de los Kennedy, pero de los Kennedy de los pobres, ¿no? De ahí de Florida. Y todo esto viene a cuento porque fíjate que recordando todos estos hechos de fotógrafos y de reporteros que hemos estado metidos en una y otra cosa, es un relax y también un estrés y a la vez un relax en cuanto te vas a cubrir otro tipo de asuntos que no es política. Y en aquel tiempo recuerdo muy bien que para mí resultó un relax porque pues es cuando comenzaban los pleitos entre los grupos políticos de las izquierdas, entre comillas, de aquí de Puebla, y que nos llevaron a nuevos escenarios precisamente y que están vinculados a lo que alude esa fotografía con los fotógrafos, valga la redundancia, que fue publicada en su momento por Rafa Durán. Pero vayamos a las buenas notas. Y en este sentido, ¿qué me puedes platicar? ¿Cuál es la diferencia del papel de las derechas y de las izquierdas de aquel tiempo? Estamos hablando de la época de Gabriel Hinojosa Rivero, cuando era presidente municipal, primer alcalde que logra ese puesto por parte de las derechas en Puebla, y que de alguna manera fue en su momento duramente cuestionado, deja tú por la banda esta priista, sino por las izquierdas. ¿Qué ha sucedido con estos movimientos que realmente eran de cuestionamiento, de señalamiento en ese momento y a como los vemos ahora, Víctor? Pues lo que sucedió con la izquierda en México, desde mi punto de vista, y ante la mirada atenta a la realidad, la gran maestra, es que desapareció la izquierda en México. Vamos a hacer un pequeño viaje al pasado histórico. Luis Echeverría saca al Partido Comunista de la clandestinidad con algo que se llamó la apertura democrática y le da registro. Así es. Tú y yo sabemos, y muchos mexicanos, que Luis Echeverría, que todavía vive a sus 90 y tantos años, tiene un colmillo político retorcido, porque él se hizo en las cloacas de la Secretaría de Gobernación. Así es. ¿Sí? Entonces, para lavarse un poco la cara, que no lo logró totalmente de la matanza del 2 de octubre del 68, que la historia, los historiadores señalan a él como autor intelectual y material. Sí. Echeverría, Díaz Ordaz, lo único que hizo fue hacerse a un lado y voltear para otro lado. Hace la apertura democrática y le da registro al Partido Comunista Mexicano. A partir del registro, de la salida a la luz pública del Partido Comunista,
mexicano aparece el PMT de Berto Castillo, un hombre de izquierda, pero además un científico, inventor de la tritilosa, que creo que su hijo, el pianista, sigue viviendo de eso y seguirán viviendo las generaciones posteriores. Aparece el PRT, formado por una corriente trotskista de izquierda, ¿no? En Puebla tiene una presencia importante. Así es. Por ejemplo, nuestro amigo Ramón Patiño, Alberto Méndez, que trabaja con Rodolfo Ruiz, Alicia Tecuangüey, una gran cantidad, ¿no? El PST, que resultó ser finalmente un invento de Echeverría para minar una quinta columna clavada en la izquierda de Rafael Aguilar Talamantes, Partido Socialista de los Trabajadores, ¿no? Y yo creo que esa apertura democrática y esta movida magistral política de Luis Echeverría desactiva a esa izquierda de Valentín Campa, de Demetrio Vallejo, de Arnoldo Martínez Verdugo, de Pablo Gómez, que todavía anda por ahí en Morena, un diputado profesional, ha navegado en varios partidos y siempre cayendo como diputado federal. Pablo Gómez, que sigue siendo diputado de Morena, ¿no? Esa izquierda desaparece. El Partido Comunista Mexicano sufre varias transformaciones, da lugar al PSUM, ¿sí? El PSUM da lugar al PRD. Hay una escisión de un grupo de 3 demócratas importantes en el PRI: Rodolfo González Guevara, Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, que se suman al PRD. Que el PRD, yo te confieso que yo creí en él, tuve confianza en él, y se convirtió en algo rarísimo gracias a personajes como Chucho Ortega, que forma una corriente que se llama Los Chuchos o Nueva Izquierda, de la cual, por cierto, Luis Miguel Barbosa formó parte, ¿sí? Y convierten el PRD en un corifeo con intereses económicos con el poder, que se vende al poder, ¿no? Y que tiene al PRD prácticamente postrado. Yo creo, Adolfo, que ya no hay izquierda en México. A lo mejor por ahí hay algún izquierdista. Yo no creo que Andrés Manuel o López Obrador sea un hombre izquierdista de izquierda. Yo creo que es un demócrata liberal, sí, pero yo creo que la derecha sigue siendo la derecha con otros matices. Lo comentábamos en la pasada videocharla, una derecha muy despeinada, muy desmelenada, sin ideología, sin ideas. Tú y yo conocimos, no el nacimiento, pero sí una época fuerte del muro, del FUA, del Yunque, ¿sí? Tú lo viviste desde las entrañas de estos movimientos que dieron lugar a una universidad, ¿no? Yo lo viví como espectador en la Benemérita, en la hoy Benemérita, en la UAP, cuando el Partido Comunista Mexicano tenía el control. Luis Echeverría le da al Partido Comunista Mexicano algunas universidades, la de Guerrero, la de Oaxaca, la de Sinaloa, la de Puebla, y les da mucho dinero. Recordarás, Adolfo, los sueldos que tenían los maestros universitarios, los aguinaldos. Te comprabas un auto con un aguinaldo de la UAP. Sí, así es. Entonces desactivó a la izquierda. Oye, y la revolución proletaria, espérame que voy a Cancún de vacaciones, cuando regrese hacemos una asamblea y nos reunimos con los comités de lucha, ¿no? Así es. Una maestra de Luis Echeverría. Y yo creo que ahí... Antes de continuar, Víctor, quiero darle la bienvenida a la gente que nos está escuchando para que pasemos inmediatamente a través de lo que es las buenas conciencias en Facebook a lo que son las buenas anécdotas. Y en este sentido, Víctor, y te interrumpí, ¿qué anécdota nos ibas a comentar? Pues sí, te iba a comentar que mira, tuvo muchas, como todo movimiento social, como todo fenómeno social, tiene aspectos buenos, aspectos malos. A mí me tocó una época en la UAP, en la Preparatoria Popular Emiliano Zapata, que fue una copia de la Preparatoria Popular de Tacuba, de la Ciudad de México, de la UNAM. Pues me tocó que se interrumpían clases todos los días. Casi no teníamos clases completas porque llegaba el comité de lucha, llegaba
los de las diferentes de los diferentes grupos políticos a invitar a una asamblea, a un mitin, a una marcha, a secuestro de camiones, etcétera, etcétera. Se interrumpían mucho las clases, pero lo que sí yo creo totalmente rescatable, que tuvimos clases de materialismo histórico, de materialismo dialéctico, de marxismo. El marxismo es una arma teórica, es una filosofía de la acción, no es comunismo, no es socialismo, ¿sí? La filosofía se divide, antes de Marx, contemplativa. Ay, qué fea está la realidad. Bueno, vamos a tomarnos una chela y luego seguimos platicando. Y Marx dice, estudia la realidad, defínela, y si no te gusta, transfórmala. Eso es lo que él dijo, no dijo, vete al comunismo, vete al socialismo. No, es un arma teórica, es una filosofía. Luego tuvimos la gran ventaja que no se ha estudiado, Adolfo, de la llegada de maestros perseguidos por las dictaduras militares en Uruguay, en Argentina y en Chile. Excelentes maestros, ¿no? Y esto pues polarizó los grupos de derecha que formaron la UPAEP, ¿sí? Cuando fueron expulsados por los carolinos, los FUAS, por ejemplo, ¿sí? Pero estos sí eran hombres de izquierda con una formación teórica, con un conocimiento de la doctrina y de la ideología, que se acabó. Sí, vinieron los buenos sueldos, las vacas gordas, las vacaciones, los años sabáticos, los viajes a Polonia, a Rusia, a Hungría, a Bulgaria, al bloque socialista, y pues nos echamos a la hamaca, y digo nos echamos porque yo formaba parte de la universidad, nunca he militado en ningún partido, pero sí he simpatizado con la izquierda, simpatizado, sí, yo sé que eso me va a acarrear algunos motes y etiquetaciones, pero bueno, simpatizaba con la izquierda porque sí quería yo y quiero una sociedad más justa, no quiero el comunismo, no quiero el socialismo, no quiero que a los ricos les quiten su dinero, lo que quiero es que seamos más justos. Fíjate que una de las, ahora que lo comentabas hace un momento, uno de los pensamientos fundamentales, en mi caso, dentro de los grupos de derecha, era precisamente el alcanzar el bien común, ¿no? Eso te lo metían mucho. Y fíjate que ahora que estoy releyendo precisamente los principios, en el caso de Morena, me llama la atención que utilicen esta palabra que en mis tiempos era de las derechas y ahora también lo asuma Morena como el bien común, lo cual me hace dudar a estos movimientos que son impulsados y que ahora estamos viendo que están incluso financiados, están siendo financiados desde los Estados Unidos, desde Europa más bien, y que tratan precisamente de desestabilizar a este nuevo, a los rostros supuestamente socialistas supuestamente, y contra los cuales se generan estas campañas de estas movilizaciones vehiculares, sabatinas, fifís en contra de los chairos y todo esto, y que, sin embargo, hay un punto de acercamiento entre ambas versiones, el asunto del bien común. ¿Tú cómo interpretas esto de que se retome el asunto del bien común, Víctor? Pues mira, en el papel yo estoy totalmente de acuerdo. Acuérdate que el PAN era una de sus divisas cuando era oposición, el bien común, la doctrina social de la Iglesia era su base doctrinal y la búsqueda del bien común era el fin. Yo estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, te voy a hacer una rapidísima digresión. Yo no tengo ninguna religión, no profeso ninguna religión, pero estoy de acuerdo con los 10 mandamientos, ¿no? Así es. Desde el punto de vista social y con el bien común estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en México podemos vivir con justicia social, con el bien común, ricos, pobres, clase media, etcétera, y buscar un equilibrio que cada vez haya menos pobres, ¿no? A lo mejor eso significa que haya más ricos, no hay ningún problema, pero el bien común, comunismo viene de común. Así Comunión viene de común, comunicación viene de común, ¿sí? Socializar las cosas, no que en este México actual
Se está transformando, se está trabajando en eso, pero se socializaban las pérdidas y se privatizaban las ganancias. Eso no es bien común, ¿sí? Que paguen el Fobapro a todos los mexicanos en beneficio de unos cuantos dueños de bancos, no es bien común, ¿sí? Fíjate que hoy precisamente hablando de estos temas que estás tratando, se está cuestionando mucho el asunto de que por parte del actual gobernador de Puebla, que tiene sus defectos y sus virtudes también, hay que aclararlo, no esté, por ejemplo, echándole dinero a la obra pública. Pero aquí hay que aclarar muchos asuntos que él no dice, que ese es el gran problema que tienen los gobernantes de Morena, que no se saben comunicar, como tú bien lo has dicho, establecer mensajes en común con los ciudadanos a quienes gobiernan. En este sentido hay que aclarar algo que es fundamental. Puebla vive una deuda millonaria, herencia no solamente de los gobiernos priistas, sino últimamente del último gran priista que tuvimos en Puebla, que fue Rafael Moreno Valle, porque no se vayan con el cuento de que fue un hombre de derechas o panista. Toda su vida fue un hombre priista, toda su vida y tuvo de familia. Priista, y de familia, sí, comenzando por el abuelo y por los que vienen. Su papá no, porque es un pragmático metido a otros asuntos líos ahí medio extraños. Pero aquí lo importante, ¿cómo dices? Argüellas para mi toro. Bueno, pero hablando de este punto, desde este punto de vista, fíjate que me llama la atención que, como bien tú lo dices, el comunismo es hacer bien común. Entonces ya dejen de estar saliendo con sus claxones a las calles, señores, hacer escándalos, entre comillas, en contra de un comunismo inexistente, porque a final de cuentas, si somos de derechas o si somos de izquierdas, a final de cuentas, al final de las cuentas, lo que queremos es un bien común y un bienestar, o como nos enseñaron en algunas escuelas, un bien ser antes de arribar a un bienestar. ¿Con qué concluimos esta charla, mi queridísimo Víctor? Pues gracias por acompañarnos. Algunas conclusiones apresuradas, yo creo que en México ya no hay izquierda. Seguramente hay hombres de izquierda, pero como estas personas que recordamos que formaron parte del Partido Comunista, que se jugaron la vida cuando ser comunista era un peligro, pues ya no hay hombres progresistas, hay hombres que luchan por el bien común, que quieren acabar con la corrupción, que quieren que todos, empezando por los ricos, paguemos impuestos, que quieren que los trabajadores, los que venden su fuerza productiva, su fuerza de trabajo, tengan un buen sueldo, tengan salud, tengan educación, sí, que tengan una vivienda digna. El bien común, Adolfo, dejémoslo en esto que tú señalaste y que recordaste, que era divisa del Partido Acción Nacional, el bien común. El bien común, que todos estemos bien, los ricos que disfruten de su riqueza, si es bien a vida, si es mala vida, pues que entreguen cuentas, no que los maten, no que los metan a la cárcel, que entreguen cuentas. Y yo conozco, y tú conoces muchas personas que han hecho su fortuna, mayor, grande, mediana, con trabajo, ¿sí? Así es. Generaciones atrás, que disfruten de eso, ¿sí? Mira, ningún país, ni la Unión Soviética, ni China, han llegado al comunismo. Es una construcción muy difícil y no van a llegar. Te tengo esa noticia, ¿sí? Existe un lugar, el imaginario popular se llama comunismo, pero México no tiene las condiciones. Y AMLO jamás ha dicho, los voy a llevar al comunismo, jóvenes. Prepárense. No, va a intentar llevar. ¿Sabes qué? De entrada no tiene ni el dinero para hacerlo, porque llegar a un proyecto así, se requeriría de dinero, así de sencillo. En fin, bueno, pues un placer ahora sí escucharte. Lo hice a propósito porque pues tú tienes la experiencia de haber vivido de ese bando.
ya me tocará a mí platicar el haber vivido en el otro bando de esta historia ideológica, pero cuando había ideología, así de sencillo. Ideas, no. Había ideas. No. Exactamente. Sí. Muy bien, pues un gusto haber charlado contigo, Víctor. Recuerde que tanto estas colaboraciones en videocharlas como las escritas las puede encontrar usted en Las Buenas Conciencias en Facebook, que por cierto, fíjate que fue muy bien recibida esta reseña que hiciste de Amy Camacho. Mis condolencias para su familia, especialmente para sus hermanas, con quienes en su momento yo tuve una buena amistad y que, bueno, desafortunadamente por el tiempo y por distancias no se mantuvo, pero pues mis condolencias para ellas, para Gregory, para toda la familia. Una persona ejemplar realmente que supo llevar adelante la herencia no solamente en cuestión empresarial de su padre, sino también humana, hay que decirlo. Y bueno, pues muy bien recibida esta reseña y gracias, Víctor Arellano, y a usted también por habernos acompañado en este día. Yo soy Adolfo Flores Fragoso. Quédese aquí en Las Buenas Conciencias, hay artículos, notas, cosas interesantes que de vez en cuando lanzamos para que usted también esté bien informado por el bien común, por el bien común, por el bien común de nuestras familias y de la sociedad. Gracias. Hasta luego.